Mira, en términos internacionales se habla de beneficiario final como la persona física que finalmente posee o controla a un cliente o a la persona moral o en cuyo nombre se realiza una transacción. En las reformas fiscales para el 2022 se incluyó una nueva obligación para los contribuyentes, la de identificar y reservar la información del beneficiario controlador. Pero, ¿quién es el beneficiario controlador? ¿Cuáles son las obligaciones? ¿Y qué debe cumplir el contribuyente y cuándo? De esto y más hablamos en entrevista con la editora general de IDC, Eréndira Ramírez. ¿Por qué se incorpora esta nueva obligación al Código Fiscal de la Federación? En los últimos años, la información sobre los beneficiarios finales a nivel internacional es una de las principales herramientas para la lucha contra la evasión y el lavado de dinero. Y es que los criminales han logrado penetrar a estos vehículos corporativos y han realizado esquemas complejos para ocultar su verdadera identidad y el origen y destino de sus recursos. Tanto la OCDE, el Foro Global, como la GAFI han recomendado a los países tomar medidas eficaces para asegurar que las personas morales no sean utilizadas indebidamente. Si hacemos un recuento de la conformación jurídica de las personas morales, sabemos perfectamente que la personalidad jurídica de estas personas morales es independiente de los miembros que la integran. Tienen una personalidad jurídica propia y un patrimonio propio. Esto les permite que se utilicen básicamente para conservar el anonimato que está atrás de ellas, de los miembros que las integran, y que se utilicen para cometer actos ilícitos. Por ello, cada vez se levanta más el velo corporativo y se trata de evitar el anonimato para también no se utilicen prestaferros o prestanombres. La información que se está pidiendo a nivel internacional es nada más transparentar quiénes están atrás de ese tipo de sociedades, pero en cada país es distinta. Y es distinta porque en cada país se tiene un concepto distinto de lo que es una persona jurídica. Y eso ha complicado a nivel internacional el intercambio de información necesaria para evitar el lavado de dinero y para evitar la evasión fiscal. Derivado de estas recomendaciones que se han dado por estos organismos, por los foros y de los compromisos que tiene México a nivel internacional, es que se vio obligado el gobierno mexicano a incorporar dentro del Código Fiscal, a proponer, y se incorporó finalmente dentro del Código Fiscal, la figura del beneficiario controlador, tomando en cuenta el concepto que ha estado manejando la GAFI y el Foro Global en términos generales. Al final de cuentas, ¿qué es lo que se pretende con esta incorporación? Pues que esté disponible la información respecto al beneficiario controlador para el intercambio de información que tiene México a nivel internacional, también que se pueda combatir la evasión fiscal y el lavado de activos y transparentar la información a efectos de que a nivel internacional se pueda obtener la información de una manera más actualizada y accesible. Eso es en términos generales el por qué obedece la reforma realizada al Código Fiscal de la Federación. ¿Quiénes son los obligados a cumplirla? Mira, en términos generales podemos hablar de dos tipos de obligados: los obligados primarios y los obligados secundarios, por una clasificación nada más no establecida en el código. Los obligados primarios son las personas morales, entendiéndose por personas morales las que establece el artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y que las define también el artículo 25 del Código Fiscal de la Federación. Aquí la amplitud del concepto de personas morales en cierta forma complica la aplicación de esta disposición, porque aquí estamos hablando que
las personas morales puede ser una sociedad mercantil, una sociedad civil, una asociación civil, y el Código Fiscal o el legislador no distinguió si esta persona moral puede tener la capacidad económica para el cumplimiento de esta obligación o no. Simplemente son las personas morales en términos generales, es decir, puede ser una pyme o una gran empresa, una asociación de carácter benéfico. Todas las personas morales tendrían esta obligación. El segundo obligado serían las fiduciarias, el fideicomitente y los fideicomisarios, es decir, los integrantes del contrato o los integrantes del contrato de fideicomiso. Esto, en términos, pues para poder definir lo que es un fideicomiso, tendríamos que irnos a lo que establece la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Por último, también señala la disposición que también estarán obligadas las partes contratantes o integrantes en caso de cualquier otra figura jurídica. Y aquí encontramos un término un poco ambiguo. ¿Qué es una figura jurídica? No nos los establece el propio código, y si vamos a buscar en otras disposiciones, al menos a nivel local, pues no encontramos una definición clara de lo que debe de entenderse por figura jurídica. El concepto es demasiado amplio. No obstante, el propio Código Fiscal de la Federación nos señala que para la interpretación de estas disposiciones que se incorporaron al Código Fiscal de la Federación, se pueden adoptar las recomendaciones que estableció la GAFI o el Foro Global. Bajo esta disposición y tomando las notas interpretativas de las recomendaciones de la GAFI, podemos decir que debemos entender por otras figuras jurídicas a las personas y estructuras jurídicas con características similares. Para poner un ejemplo, sería un AMP, por ejemplo, un contrato de asociación en participación. Ahora, hablando ya de los obligados secundarios, que son aquellos terceros que con motivo de su intervención participaron en la celebración de estos contratos o de la conformación de estas estructuras jurídicas, estarían obligados los notarios, los corredores públicos y cualquier persona que hubiera intervenido en esta celebración de contratos o la constitución de las personas morales. También estarían obligadas a proporcionar la información sobre el beneficiario controlador los integrantes del sistema financiero, entendiendo por sistema financiero lo que establece el artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en relación a las cuentas financieras que deben aperturar con motivo de la creación de estas personas morales o de estos contratos. ¿Quién es el beneficiario controlador y cómo lo identificó? Mira, en términos internacionales se habla de beneficiario final como la persona física que finalmente posee o controla a un cliente o a la persona moral o en cuyo nombre se realiza una transacción. En los términos del Código Fiscal de la Federación, el artículo 32b-4 nos los define y nos dice que es una persona física o grupo de personas físicas que obtienen el beneficio derivado de su participación en la persona moral, ejercen los derechos de uso, goce o disponen del bien. También se va a considerar un beneficiario controlador a la persona física que de manera directa o indirecta ejerce el control. Para ello, el Código Fiscal nos define qué es ejercicio de control y nos dice que son cuando se impone directa o indirectamente decisiones dentro de la asamblea de accionistas, cuando se tenga la titularidad de derechos que le permitan ejercer el voto respecto del 15% del capital o que dirige de una manera directa o indirecta a la persona moral, la administra o toma decisiones estratégicas. Estos criterios se deben de aplicar de manera sucesiva, es decir, primero voy descartando que sea la fracción primera, es decir, que tenga el beneficio. Si no está dentro, no la puedo identificar bajo el criterio de beneficio, me voy al criterio de ejercer el control. Bajo reglas de miscelánea, si no logro identificarlo bajo estos conceptos, tendría que considerar que
quien es el beneficiario controlador es el administrador único de la persona moral, o si se trata del consejo de administración, sería cada uno de los miembros del consejo de administración quienes serían los beneficiarios controladores. En cuanto a la información que deben de tener, es sumamente amplia y se encuentra identificada en la regla 281.22 de la resolución miscelánea. ¿Cuál será la obligación que tengo frente al beneficiario y frente al SAT? Mira, hablando frente al SAT, las obligaciones es la de obtener y conservar la información que me permita identificar al beneficiario controlador como parte de mi contabilidad. Dice el código, la información debe de conservarse de manera fidedigna, completa y actualizada, sin que nos defina en qué consisten estos conceptos, lo que dejan de manera muy subjetiva que sea la autoridad la que lo interprete de esta manera. Cuando existan modificaciones en cuanto a la información que nos permite identificar a este beneficiario controlador, deberá de actualizarse dentro de los 15 días naturales siguientes a que se dé la situación. Queremos señalar de manera muy puntual que esta información que se tiene que recopilar se tiene que reservar para cuando la autoridad lo requiera, porque la autoridad lo puede requerir en cualquier momento y se tendría un plazo de 15 días para presentarse. Por otra parte, en reglas de miscelánea nos habla de implementar procedimientos de controles internos debidamente documentados, los cuales deberán ser razonables y necesarios, y conservar todo este tipo de información que ya mencioné, incluyendo la cadena de titularidad y la cadena de control, que también son obligaciones que nos establecen a través de reglas de miscelánea por un plazo de 5 años, porque forma parte de la contabilidad y en términos del artículo 30 del código, se conservan 5 años de esa información. En el caso del beneficiario controlador, nuestra obligación es exclusivamente de confidencialidad de esta información. Si bien en los términos de la Ley de Datos Personales no requerimos obtener el consentimiento para que nos dé la información porque deriva de una obligación legal, sí tenemos la obligación de conservar confidencial esa información y solo proporcionarla cuando la autoridad, en este caso el SAT, la requiera. ¿Cuáles serían las consecuencias de no reservar esta información? Mira, para hablar en términos muy generales, porque hay varias, la más importante son las infracciones y las multas que puedo cometer. Por no obtener la información, por ejemplo, va la multa de 1.5 a 2 millones de pesos por cada beneficiario controlador. Por no mantener actualizada la información, va de 800,000 a 1 millón de pesos por cada beneficiario controlador. También se puede obtener una opinión negativa del cumplimiento de obligaciones fiscales y, como forma parte esta información de la contabilidad fiscal, a no tener disponible mi contabilidad, si me lo llegara a requerir la autoridad, pudiera llegar al extremo de establecer o de aplicar una determinación presuntiva. Cabe señalar que el SAT se le otorgaron facultades de comprobación en esta materia, es decir, la autoridad podrá hacernos auditorías o revisiones de escritorio sobre este tema en particular. Por último, al ser esta obligación similar a la que contempla la ley antilavado, ¿sería suficiente cumplir con esta última? No, porque se trata de ordenamientos distintos. Esa sería la respuesta más concreta. También hay que saber que aunque tengan similitudes las obligaciones, tienen particularidades. Por ejemplo, en materia fiscal te piden que identifiques a tu beneficiario controlador, que si tú identificas a tu propio beneficiario, en el caso de la ley antilavado lo haces a través del cliente. También los contribuyentes, en el caso del Código Fiscal, la información la reservas a cuando la autoridad la requiera. En el caso de la ley antilavado, tienes obligaciones de presentar avisos y en su caso hasta otro tipo de acciones con otra autoridad distinta al SAT. También la diferencia la encontramos en la definición del propio beneficiario controlador. Si bien tienen similitudes muy
muy particulares, también hay una diferencia importante en cuanto al criterio de control, porque aquí nos hablan de un 15%, en el caso del Código Fiscal nos hablan de un 15% del capital social, y en materia antilavado nos hablan del 50% del control del porcentaje del capital social. Entonces son conceptos distintos. Y por último, la resolución miscelánea nos establece más requisitos de datos que nos requieren para identificar al beneficiario controlador que lo que dispone la ley antilavado. Muchas gracias a nuestro especialista por tan importante información y nos vemos en la siguiente edición con más invitados. Si te gustó este video, deja tu like y comentario, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos.